hermanos que todavía no han ingresado a la plataforma. En un minuto iniciamos la clase. Estamos analizando el Nuevo Testamento, pero de diferentes planos, ¿no? Uno tiene que abordar, como hemos visto, la historia que tiene el Nuevo Testamento. Tenemos que ver también el marco político, social, económico, que en ese contexto donde surgen y son elaborados, inspirados por Dios, los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, es todo un esfuerzo, ¿no? Ahora, la tarea titánica es cómo llegar, ¿no? A ese origen, al inicio, ¿no? Donde se gesta el Nuevo Testamento. Es como querer, ¿y por qué es importante? Porque los estudiosos del Nuevo Testamento trabajan intensamente para realmente tener una figura real del centro del Evangelio que es Jesucristo, ¿no? Que es el centro del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo tener una figura clara y precisa de quién fue Jesús, ¿no? Y uno va a encontrar diferentes aportes y diferentes investigaciones que han hecho, ¿no? Uno de ellos sobre el Jesús histórico. ¿Fue realmente Jesús tal como mencionan los evangelios o tenía otras características propias de su cultura, ¿no? Un judío neto, nato, ¿no? Con toda esa carga social, ¿no? Cultural. Entonces, necesitamos entonces eh, acudir a las ciencias auxiliares, como la sociología, antropología, historiología, ¿no? Justo en la mañana estaba viendo, ¿no? Un documental sobre las crucifixiones de aquel entonces. Es claro que Jesús no fue el único crucificado, no, había ya muchas personas que habían pasado por ese proceso, inclusive creyentes y judíos, por diferentes razones, que de repente toquemos de manera muy rápida, pero para poder entender, ¿no? Y en este documental aparecía como un vestigio arqueológico, eh, no la totalidad del pie de una persona, sino casi la mitad, pero ahí estaba el talón. Y en el talón estaba incrustado un clavo, ¿no? De aquella época. Entonces, es la primera evidencia física de que sí realmente había crucifixiones de aquel entonces. De nuestra fe, obviamente creemos todo lo que la palabra dice, pero es importante también cruzar la información con la historia, con la arqueología, ¿no? Que van arrojando evidencias en base a su investigación. Y en esta investigación estaba también un pastor, ¿no? Un pastor que había dedicado y dedicaba su vida y su tiempo a la investigación bíblica. Entonces, ahora, para llegar al génesis del Nuevo Testamento, la academia, las ciencias bíblicas, ha generado diferentes métodos, ¿no? Para llegar al corazón de los evangelios. Hemos visto, ¿no? Métodos que están basados desde la sincronía y la diacronía. La diacronía, básicamente, en los métodos históricos críticos, que ven las fuentes del cual se valieron, ¿no? Los autores para poder escribir, ¿no? El Evangelio. Eh, Hoy queremos, a ver, quiero abordar, voy a dejar de compartir. Vamos a hablar también que un elemento histórico, que es el canon,
del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las circunstancias históricas que obligaron, ¿no?, a que se escriba todo lo que Jesús hizo, a que se escriba, ¿no?, el desarrollo de la iglesia y cómo la iglesia se fue desarrollando en tiempos de persecución, en tiempos de rechazo, ¿no? Entonces son tiempos y momentos que uno tiene que considerar. Un momentito, por favor. Un momentito. Bueno, ok, continuamos. Entonces, vamos a ver el tema del canon. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales hicieron todo un listado, ¿no? Y llegó a elaborar un listado de libros denominados el Nuevo Testamento. Pero voy a compartir pantalla. Ahí está. Cuando hablamos de canon, hay varios conceptos y uno de ellos viene del concepto griego canón, que originalmente significaba una regla o vara de medir. El canon adquirió después el significado transliticio de norma, regla o precepto, como lo indica en el uso que de ella hace el apóstol Pablo en Gálatas 6:16 y Filipenses 3:16. Entonces, obviamente, a ver, eh, esta forma de medir y de hacer una lista viene de esto, ¿no? En una caña, una regla que usaban en la antigüedad para medir. Pero de ahí se usa y se presta, a ver, este término para medir y verificar y constatar qué libro realmente es palabra de Dios y qué libro no lo es. Y aquí ha pasado una serie de discusiones, ¿no? Y de posiciones, y también de establecer un canon, primero con libros apócrifos, después los sacan, y después ya la Iglesia Católica considera esos libros que en un momento fueron sacados de la lista de libros de la Biblia, llamados los deuterocanónicos, porque un segundo canon lo añadieron. Pero en términos generales, el canon significa una vara para medir. O sea, esto fue eh, el criterio o la base para medir y verificar qué libro de la Biblia era original. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales se establece el canon en el Nuevo Testamento? Ahora, hay que señalar de que en el pensamiento de las primeras comunidades cristianas, aún de los apóstoles, en ello no están, a ver, no están pensando que los dichos de Jesús, que las palabras de Jesús iban a traspasar el tiempo, ¿no? Que iba a tener una trascendencia como tiene en la actualidad. O sea, ellos están pensando primeramente en su comunidad, en su realidad, en su contexto, en las exigencias y retos que tienen como la iglesia de Jesucristo. Entonces, hay razones que
dan origen a la formación de un canon, ¿no?, de las escrituras. Eh, por ejemplo, era preciso saber cuáles libros constituían la fe y conducta, porque algunas iglesias usaban libros apócrifos en la lectura bíblica y en la enseñanza. En la actualidad ya tenemos ya todo establecido, ya todo está ordenado, pero a ver, ubiquémonos en ese contexto histórico, ¿no? Donde la iglesia está recién naciendo, está dando sus primeros pasos, ¿no?, en su tarea dejada por Jesús, está tratando de especificar, ¿no?, y determinar la doctrina que va a regir a la iglesia. Nosotros en la actualidad tenemos ya la Biblia, donde están los libros ya establecidos, donde ya uno tiene una base doctrinal, ¿no?, sea en la iglesia, ¿no?, en el seminario, en diferentes lugares, ya hay la posibilidad de adquirir doctrina. Pero aquí eh, no es el contexto. Entonces se usaban diferentes textos bíblicos para su liturgia, para alimentar su fe, para adoctrinarse. Entonces, la otra necesidad que surge para contar con un canon verdadero del Nuevo Testamento es para contrarrestar, ¿no?, ciertas tendencias o enseñanzas que no iban con la doctrina de Jesucristo, ¿no? En uno de ellos está Marción, por el año 140, había formado su propio canon, consistente solo en un evangelio incompleto de Lucas y 10 epístolas de Pablo. O sea, aquí no está considerando el Antiguo Testamento. Entonces, no había nada establecido todavía. Hablamos en el siglo I. Entonces, hay la necesidad, ¿no?, de establecer cuál es el patrón doctrinal sobre el cual se va a establecer la fe del creyente. Entonces, esa fue otras de las razones frente a filosofías que minimizaban el Evangelio de Jesús, que contradecían. Uno de ellos, por ejemplo, eran los docetas, una filosofía griega que tenía como concepto lo divino no puede juntarse con lo profano, que es la carne, ¿no? Entonces, como hablábamos en la clase anterior, frente a estas tendencias filosóficas que trataban de minimizar el Evangelio de Jesús y la persona de Jesús encarnada, se hace necesario también establecer un patrón de libros que pueda ser la base doctrinal, ¿no?, la base de fe, que nos ayude a conocer a Dios, ¿no?, encarnado en Jesucristo, que nos ayude a poder establecer fundamentos y principios como iglesia de Dios. Otra de las razones es, eh, como la iglesia se va expandiendo y ya las iglesias se van dando en lugares ya fuera del entorno de Jerusalén. Se vio también la necesidad de traducir las escrituras en los idiomas de los pueblos evangelizados. Esto creó a su vez la necesidad de saber cuáles eran las escrituras de los cristianos. Entonces, también la expansión de la iglesia hizo necesario de establecer también cuál era el fundamento, cuál era la base doctrinal sobre el cual la iglesia tenía que regirse, ¿no?, los nuevos creyentes. Un ratito, por favor, un momentito.
Bien, entonces, estas son las razones por las cuales se vio necesario la construcción, ¿no?, de un listado de libros que sea el manual, ¿no?, doctrinal de la iglesia. Sobre esto ya la iglesia empezó a construir, ¿no?, su identidad como tal, ¿no?, a perfilar su trabajo como testigo, ¿no?, desde Jerusalén hacia todas las naciones, ¿no? Entonces, precisando, también hay algo que hay que señalar, que también había fragmentos escritos, ¿no? O sea, pequeñas obras literarias sobre las palabras de Jesús con, con cierta narración previa que estaban circulando también por las comunidades cristianas. Entonces, es como si en la actualidad cada uno trata de elaborar su propia doctrina en base de lo que conoce y sabe acerca de Jesús. Entonces, eh, ese era el contexto, ¿no? No había todavía una Biblia como ahora lo tenemos. Ahora, también hay que señalar que otra de las fuentes sobre el cual se guiaba la vida de la iglesia era sobre la didaje o didache, que era la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles sí habían establecido, pero de manera oral, no había nada por escrito. La didache, en un primer momento, era la enseñanza y la doctrina, ¿no? Siempre los apóstoles van a decir, no, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, todo lo que ellos habían recibido de parte de Jesús, empezaron ellos a transmitir a la iglesia, ¿no? Entonces, eso también era como una fuente doctrinal para encaminar a la iglesia, ¿no? Entonces, la didache, fragmentos literarios que estaban circulando por las comunidades cristianas, también saber y precisar cuáles son los libros que nos dan, ¿no?, la norma de fe y la conducta, ¿no? Porque había hasta libros apócrifos que se usaban en algunas comunidades cristianas. Entonces no había nada establecido, no había una regla. Entonces, para eso está el canon. Lo otro también, ¿no? Frente a la necesidad de la expansión, había la necesidad de saber cuáles eran las escrituras de los cristianos también. Entonces son necesidades, son razones por el cual dan origen, ¿no?, básicamente al Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta? Queremos cerrar esta parte, entonces está claro cómo se establecen las razones, ¿no?, para hacer todo un listado de libros de manera oficial como palabra de Dios y que pueda regir, ¿no?, la fe y la conducta de la iglesia, y que sea un patrón único sobre el cual la iglesia de Cristo va a establecer su doctrina y también sus actividades dentro de la misión. Está claro, ¿no? Pastor, una consulta, en todo caso, una pregunta, ¿no? Sí, ¿Quién es el que elige, ¿no?, los 27 libros del Nuevo Testamento? ahorita lo vamos a ver. Eh, eh, en realidad, en realidad, no hay nada claro en el asunto, porque son los padres de la iglesia, en todo caso, padres apostólicos, en cierta manera, que dan legitimidad, pero todo ha sido un proceso histórico, porque no todos, a ver, desde un primer momento han usado los 27 libros, como hemos visto, ¿no? Sino que paulatinamente se han estado agregando. Ahora, esto se va a legitimar en los concilios. En los concilios no se aprueba
sea, como decir, estos son los libros oficiales, sino se da una certificación o se legaliza, ¿no?, de los libros que ya estaban usando en la comunidad cristiana. Pero ha sido todo un proceso hasta el siglo II, como acá menciono, ¿no? Durante el siglo II, prominentes escritores cristianos como Policarpio, Justino el Marte, Irene y Clemente de Alejandría citaron o aludieron casi a todos los libros del Nuevo Testamento, dando testimonio de su canonicidad. Progresivamente, los referentes históricos de la Iglesia cristiana, ellos fueron los que tomaron decisiones, ¿no? Las primeras traducciones del Nuevo Testamento, la versión siriaca y la antigua versión latina, datan de mediados del siglo II y contienen también la mayoría de libros canónicos. O sea, poco a poco se va estableciendo, ¿no?, ya una lista oficial. El canon más antiguo, o sea, el listado más antiguo del Nuevo Testamento, descubierto hasta ahora, se halla en el fragmento muratoriano. Este documento data del año 170 y menciona todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Hebreos, Santiago y primera y segundo de, uh, de Pedro. Entonces, como vemos, paulatinamente y de manera progresiva se ha estado elaborando. No es que de un momento a otro se reunieron los padres apostólicos o los grandes referentes históricos de la Iglesia cristiana en el siglo I y dijeron, mira, vamos a establecer estos libros para que sea el manual de fe, conducta y desarrollo misionero de la Iglesia, sino fue paulatino. Pero sí, ya desde nuestra fe podríamos decir, ¿no?, que en todo esto siempre ha estado Dios. Ahora, también para la canonización, que es producto de la inspiración, como hemos hablado, tenía que tener esos elementos, ¿no?, que sea palabra de Dios. Eso fue una también de las razones para establecer un libro, ¿no?, dentro del canon oficial, que sea inspirado por Dios. Otra de las razones, como hablamos la vez anterior, es la temporalidad, que esté cerca de los acontecimientos, porque eso garantiza, ¿no?, que haya, a ver, cierta conexión entre la redacción y los hechos. ¿Alguna pregunta? ¿Participación? Pastor, buenas noches. Sí. Este, para canonizar, en este caso, el Nuevo Testamento, que ha sido en el siglo II y así sucesivamente con posteriores concilios, han venido ya perfeccionando, ya canonizando, ¿no? Porque hubo muchos libros también apócrifos, ¿no? La Ujú. pregunta es, ¿qué criterios o lineamientos han tomado en cuenta para considerarlos como libros de inspiración? ¿Habrá habido alguna regla, no? Para decir, este entra y esto no entra. ¿Por qué? Porque no contiene tal cosa. ¿Qué lineamientos han considerado? ¿Qué reglas para Bueno, canonizarlo? las reglas que han usado, como decía, y que sea inspirado por Dios. Y ya, eso sería uno, Uno, otros. la temporalidad. Tercero, de que contenga, ¿no?, palabra de Dios. Y ahí está la polémica que se levantó con los libros apócrifos o llamados después deuterocanónicos, que los libros deuterocanónicos no contienen palabras, en este caso de Jesucristo, sino eh, más es un libro histórico, que son importantes, ¿no? Entonces, dentro de
de establecer la Biblia de manera general, se pusieron estos criterios, que sea inspirado por Dios, que contenga palabra de Dios y la temporalidad. Entonces, esos son los criterios básicos que usaron. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está naciendo, que no tiene muchos elementos como la tenemos ahora, ¿no? Pues sobre lo que ellos tuvieron a la mano, establecieron, ¿no? Una medida para establecer los libros que ahora conocemos como el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, como parte, ¿no?, de lo que llamamos las Sagradas Escrituras o Biblia. Entonces, de manera general, son eso. Ahora, otra de las razones, pero ya, esos son los criterios, perdón, esos son los criterios. Y las razones que empujaron a elaborar criterios fueron coyunturales. O sea, no fue algo planificado con tiempo, sino con circunstanciales, dado a que, a ver, en primer lugar, ya los apóstoles están partiendo, porque la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento son escritos en una segunda generación, ¿no? En una segunda generación. O sea, no están en los mismos acontecimientos, ni aún el apóstol Pablo no está cuando Jesús está predicando, está anunciando el evangelio del reino. O sea, no está Pablo ahí con ellos. Entonces, la gran mayoría es de una segunda generación. Los apóstoles están partiendo a la presencia del Señor y es necesario, ¿no?, dejar un legado, dejar los principios, ¿no?, los fundamentos para que la iglesia pueda elaborar su perfil doctrinal, ¿no?, su quehacer teológico. Ahora, ¿por qué circunstancial? Circunstancial porque en la mentalidad de la primera generación de creyentes, ellos entendían que el retorno del Señor, la parucía, era ya, no pasaba de esta generación. Entonces, como esa era la convicción, esa era, ¿no?, eh, el, la mirada escatológica, entonces no se preocupaban en que esos principios, la doctrina, pueda ser escrita. Entonces no había esa necesidad para ellos en ese momento. Pero al ver que no eran como ellos pensaban, ya Pablo reflexiona, el Señor es el dueño del tiempo y Él maneja el tiempo no como nosotros la manejamos, sino dentro de su soberanía. Entonces hay la necesidad de establecer, de organizar, ¿no?, y de hacer cuadros de liderazgos. Entonces, las razones son esas, pero nacen de un momento coyuntural en la cual hay ya nuevas generaciones, los apóstoles ya están partiendo y necesitamos de un legado que le dé continuidad y le dé sostenibilidad a la iglesia, ¿no?, en cuanto a su fe y su razón de ser en esta tierra. Así, mi hermano Sosimo. Entonces, no fue planificado con tiempo, ¿no?, previo. Sí, pastor, claro. Y Apocalipsis, ¿cómo así lo consideran? Porque en ahí Ujú, prácticamente es un libro de revelación y no habla en primera persona de los ujú, hechos, sucesos, acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, sino simplemente es una revelación. ¿Cómo así? ¿Qué criterio han tomado para considerarlo o ujú. canonizarlo? eh, Apocalipsis. Pero recordemos, es un libro profético que habla de Jesús.
que no solamente es historia, sino habla de Jesús, ¿no? Del retorno del Señor. Ahora, había en cierto momento, como mencionaba, eh, que no consideraban el Apocalipsis dentro del canon del Nuevo Testamento. O sea, eso ya se da de manera paulatina, ¿no? Inclusive, ¿no? Los escritos de Primera y Segunda de Pedro también tuvieron que esperar para ser canonizados, para que forme parte. Porque una de las razones que cuestionaron a Primera y Segunda de Pedro, decían, ¿no? Si es el Pedro que estuvo con Jesús, no coincide, ¿no? En cuanto, a ver, digamos, la parte académica, si a la preparación, si Pedro era un hombre, ¿no? del pueblo que trabajaba artesanalmente en la pesca y no había educación, entonces, ¿cómo pudo elaborar, ¿no? Un texto, ¿no? bien elocuente, con lógica y con coherencia teológica? Entonces, le costaba, ¿no? Le costaba entender y aceptar eso, ¿no? Obviamente, después de tantas discusiones y en los diferentes concilios, se da la aprobación, pero en un primer momento varios libros, dentro de ellos Apocalipsis, no fueron aceptados, ¿no? Empezaban a usar, como decía, hasta textos incompletos, como Marción, ¿no? Que solamente una parte del Evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo. Con eso hizo ya su perfil doctrinal, construyó su identidad como iglesia cristiana. Entonces, pero ahí empiezan los cuestionamientos, ¿no? Frente a los vacíos que empezaban a verse. Entonces fue paulatinamente, ¿no? Y todo un proceso. Y no había un aspecto técnico como ahora manejaríamos de repente, ¿no? Si en la actualidad nos tocaría canonizar, creo que apelaríamos más técnicamente, científicamente probablemente, ¿no? Y que tenga una lógica en cuanto a razón, pero ya eso es con todo un proyecto. Pero ahí los, los apóstoles están partiendo. Hay comunidades que no tienen en claro qué libros usar y dentro de su liturgia y dentro de su doctrina estaban usando libros apócrifos. Hay fragmentos, ¿no? de los dichos de Jesús que están circulando dentro de las comunidades cristianas. La iglesia se está extendiendo. Entonces, fue prácticamente una necesidad apremiante la que llevó a establecer un canon del Nuevo Testamento. Y todo esto en base de todo un proceso, ¿no? progresivo, de manera paulatina, ¿no? paulatina, que en los concilios se fueron legitimando, más que cuestionar, los concilios fueron más para legitimar. Es cierto que temas doctrinales fundamentales para la iglesia cristiana fueron aprobados en diferentes concilios, pero en cuanto al canon, fue una legitimación, ¿no? Es como visar, esto está correcto, bueno, está correcto. A eso respondería también las diferentes elaboraciones, ¿no? Por ejemplo, de los evangelios, frente a esta necesidad. Y hay que entender lo que dice Lucas, ¿no? Lucas plantea ya de un trabajo previo, que muchos han tratado de organizar la historia de la iglesia, ¿no?
Entonces, para organizar la historia de la iglesia, obviamente, se tiene que ir a la fuente primaria, que es Jesús. Entonces, ya había diferentes trabajos que obviamente no son conocidos por distintas razones, pero ya había. Por ejemplo, se dice que fue Orígenes en el año 185 al 254 el primero que en el siglo III reconoció los 27 libros del Nuevo Testamento, aun cuando tenía sus dudas con respecto a Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. A principios del siglo III apareció un importante documento llamado Códice Barakioxio. Este contiene el primer canon de toda la Biblia, con una lista del Antiguo Testamento, excepto Esther, y de todos del Nuevo Testamento, salvo Apocalipsis. Ahí, nuevamente, lo que hablaba, ¿no? Siempre había cuestionamientos y cuestionamientos, pero de manera progresiva fueron incluidos, ¿no? En el año 393, el concilio de Hipona ratificó la canonicidad de los libros reconocidos por Atanasio, y 4 años más tarde el concilio de Cartago confirma el dictamen de Hipona. Mira, en el concilio de Cartago, o sea, confirma, o sea, no entra en discusión, no dice aquí vamos a discutir, a ver, vamos a ver, sino confirma lo que en el concilio de Hipona ya habían establecido, ¿no? Ese es el marco histórico, religioso, o sea, de fe, también social, porque las corrientes gnósticas son las que están tratando de avasallar, ¿no?, con el cristianismo. Pero ahí Dios en su gracia permite que todavía no continúe la iglesia hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta para cerrar el tema del canon del Nuevo Testamento? Yo creo que esto ya lo han llevado. Sí, hermano Sosimo. Pastor, eh, ¿quiénes integraban, qué personalidades integraban en el concilio? ¿Y cuántos eran, más o menos? ¿Eran Miren, igual? claro, no hay una referencia histórica así precisa. No hay precisa. La historia, a ver, como tal, siempre se va a ver por algunos referentes, iconos, pero no en su totalidad. Hay, a ver, digamos así, otros representantes que no han sido íconos o líderes como tal, como somos reconocidos los padres de la iglesia, que también han estado dentro de todo este trabajo, pero solamente se reconoce a los grandes líderes. Y ver y saber quiénes han participado como un grupo electo para ese trabajo de canonizar es complicado, porque ha sido todo un proceso, ¿no?, con diferentes criterios que han sido reflexionados a través del tiempo. Porque más decía, ¿no?, que ni aún en cuanto a autores, la gran mayoría del texto bíblico no se sabe. Pastor, buenas noches. Sí, una Sí. consulta, pastor. Ujú. O sea, en el Nuevo Testamento también hay escritos que quedaron excluidos del canonismo. Sí, del Y canon. más o menos, ¿cuántos libros más o menos, pastor? No tengo en la mano, pero son varios, Santo Tomás, de Enoch, etcétera. Hay una serie de libros. Ahora, el último el de Judas, el Evangelio de Judas, o sea, hay una serie de libros que quedaron, usaron el criterio, ¿no?,
más es por la, a ver, temporalidad. Ahora, la cercanía que tienen, que han tenido con Jesús. Desde ya, mira, en Hechos ya hay una fijación para autenticar, ¿no? Cuando van a elegir al sucesor de Judas, ya establecen, ¿no? Un tipo de regla, que haya estado con nosotros desde el inicio y que haya participado de la ascensión. Entonces, eso nos da pie ya cuál era el pensamiento, ¿no? De la iglesia en sus inicios. O sea, para establecer cierta legitimidad en cuanto al texto, tiene que haber cierta proximidad, cercanía, ¿no? Y que realmente haya estado, si es posible, ¿no? Es por eso que nace para verificar lo que ahora estamos en cuestión y en debate, lo que es los métodos diacrónicos, ¿no? La crítica textual, o sea, la crítica de la fuente, es decir, cuando se habla de la crítica textual, ¿qué fue realmente lo que Jesús dijo? Y qué es lo que fue añadido en cuanto a interpretación para darle más claridad. Por ejemplo, ¿no? La coma juanina que encontramos, ¿no? Que tres dan testimonio del cielo, las cartas juaninas, o sea, en los originales eso no está. La última parte también de Marcos tampoco no está. Entonces, la crítica textual va a trabajar y tratar de precisar qué es lo que realmente es escritura, ¿no? Original y qué no es. La crítica de las fuentes, los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron las fuentes? Ya, si bien la palabra de Dios cumple con todos los requisitos, pero también ya en la época moderna surgen estos cuestionamientos, ¿no? ¿Cuáles fueron las fuentes que usaron para, ¿no? Inspirados en el Señor, elaborar, ¿no? Los evangelios, algunas cartas, porque también ya a través de estos métodos van a un poco a cuestionar la autoría de Pablo de todo el corpus paulino. O sea, hay un sector de biblistas que van a decir, si bien Pablo escribió en parte, pero no todo. Y es más, en algunas cartas hay coautoría en cuanto, y eso lo vamos a ver ya en el corpus paulino. Entonces, esas cuestiones que surgen, ¿no? Ya la ciencia bíblica lo está abordando, tratando de llegar a eso, ¿no? Como decía, de llegar realmente a la persona auténtica de Jesús, en su expresión original, ¿no? Pero creo, particularmente en mi apreciación, creo que Dios en su soberanía nos ha permitido tener las Sagradas Escrituras tal como las tenemos. Y que ellas nos dan todo el soporte espiritual y doctrinal de manera necesaria para tener una comunión saludable con Dios, para realmente establecer en nosotros una fe auténtica, tal como la exige el Señor, para poder construir una identidad como iglesia correcta, sin ninguna tergiversación, para establecer rutas, estrategias sobre la labor de la iglesia, que es la extensión de su reino. Pastor, una consulta Sí, sobre ese tema antes que lo cierre. Pastor, sí. entendiendo que el canon está relacionado con una lista de libros, de pronto podía disipar esta duda, ¿no? ¿Qué canon utilizó nuestro Señor Jesús durante su ministerio?
Ay, ay, ay. Es una buena pregunta. Ahora, algunos dicen que usaba, cuando leía el Antiguo Testamento, usaba la versión, o sea, de la Septuaginta, el listado de la Septuaginta. ¿Me entienden cuando hablo de la Septuaginta, no? Eso sí, ya creo que lo hemos hablado en algún momento. ¿Me entienden eso, no? La Septuaginta. Es la versión, sí, la versión griega, ¿no? Del Antiguo Testamento. Recuerden ya, por eso cuán importante decía, ¿no? Los momentos históricos, la línea histórica que presentamos al inicio, para entender, ¿no? El plano histórico del Nuevo Testamento. Cuando aparece Alejandro el Grande, empieza a helenizar todo ese contorno geográfico, ¿no? Del Medio Oriente. Y ahí donde la influencia cultural se da, y las nuevas generaciones judías están más, a ver, afinadas a la cultura helénica que a sus raíces. O sea, sí, hay una resistencia, sí es cierto, hay una resistencia, pero las nuevas generaciones crecen en ese ambiente dual, ¿no? Judío y griego. Ese es el idioma que se habla. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Si mi familia migra a Italia, mis hijos pequeños, ellos van a hablar italiano. Yo en casa voy a mantener nuestra identidad originaria, pero no está las 24 horas en mi casa. Sale y empieza a tener contacto con esa cultura, ¿no? Costumbres, modos, formas, idioma, percepciones. Entonces, se presume que Jesús usaba la Septuaginta, que era la traducción del hebreo al griego realizado en Egipto, en Alejandría, por 70, ¿no?, eruditos. ¿Alguna pregunta más para cerrar? Pastor, lo habla una, pastor, buenas noches. Sí, mi hermano Alex. Pastor, lo digo, pero estos libros como tanto como de Not y los de Judas, de estos libros, pero si hay libros, diga pastor, esos libros, sí, sí diga pastor, porque Sí, yo digo, bueno, sí hay. yo digo que, porque la palabra misma lo dice, como se llama en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, digo, bueno, digo, esos libros que ellos, bueno, no hablaban tanto como inspiración, como lo inspiró a los apóstoles, diga pastor. Ujú, Bueno, yo digo mi criterio en eso. Bueno, porque yo sí lo he leído, porque el libro de Enoch ujú, habla bastante de lo que es por las puras caídas de los ángeles, pastor. De los ángeles, ujú, de Satanás. Todos los nombres los habla, pastor. ujú. Claro, Judas habla y cita a Enoch también, cita a Enoch, pero nuevamente precisemos, las reglas del canon se manejaba inspirado por Dios, que contenga palabra de Dios, y que la temporalidad, que tengas cercanía a los acontecimientos, porque es algo lógico pensar también. Cuando hablamos, a ver, del siglo II, está pasando por lo menos, a ver, año 200, por así decirlo. Del año 30 al año 200 son 170 años. Entonces, ¿cómo mantener, a ver, una generación que no ha conocido ni a la segunda ni a la tercera generación, sino que hay la tradición a través de la escritura, que a través de la tradición oral, posiblemente, que tiene en vivo, ¿no?, y en su memoria y presente los dichos de Jesús, la obra de Jesús, el mensaje de Jesús? Pero ¿cómo llegar
al momento de los hechos, cuáles son los instrumentos como investigador que voy a hacer. Ahora tenemos mucha herramienta para la investigación, pero estamos hablando de aquella época, ¿no? ¿Cómo llegar? Ya el contexto social, económico, político, ¿no? y de fe ha cambiado, son contextos diferentes. Entonces, si ahora con toda la tecnología, o sea, es difícil precisar, ¿no? Precisar autorías, solamente hay apreciaciones generales, ¿no? Posiblemente sea un cristiano de la segunda generación que haya conocido, ¿no? Y tenga, a ver, conocimiento del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero no hay con una precisión exacta. Entonces, hasta cierto punto puede servir de consulta. Pero estamos viendo el criterio, ¿no? El criterio que tuvieron para establecer los libros, ¿no? Oficiales, ¿no? De Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Ahora, otra cosa, que el canon ya está cerrado, ¿no? Sería una locura, ¿ya? Según mi criterio, aún a pesar, exageradamente. A ver, yo puedo decir, mire, el libro de Judas es un libro que debe estar, y puedo argumentar de manera lógica, de manera contundente, ya, extremadamente, pero la pregunta, ¿tendrá aceptación? Y lo otro también, los 27 libros que tenemos en el canon, a manera para reflexionar, son insuficientes como para crear identidad como iglesia, como para establecer una verdadera comunión con Dios, para poder perfilar bien nuestra labor como iglesia, para establecer bien los ministerios, para entender, ¿no? La realidad en la cual vivimos, ¿no? Lleno de corrupción, plagada del pecado, son insuficientes. Particularmente creo que tenemos todos los libros que Dios permite, porque está lo necesario como para poder establecer bien, ¿no? Lo que he mencionado. Lo otro puede ser de consulta, un agregado más que nos puede ayudar. Pastor, Ujú. Sí, pastor, hermano, una pero sí. consulta. Sí, buenas noches. Ujú, Estaba un poco investigando. ujú. En sí hay más o menos en el Antiguo Testamento algo de 47 libros Por lo apócrifos, menos, por lo menos. más o menos. Entonces hay también varios Ujú, y algo de aproximadamente 40 libros apócrifos del Nuevo Testamento. ujú. Entonces, viendo a la infabilidad de la palabra de Dios, creo que la palabra de Dios que tenemos ahí, ya vigentemente en la mano, es suficiente, porque me viene a la mente, ¿no? El predicador de Eclesiastés, ¿no? Que el mucho, no sé, la letra, algo, no sé, algo dicen, entonces, que nos puede, creo La que letra debe mata. ser algo así. Entonces, creo que lo que tenemos es suficiente y es paradójico, ¿no? Que muchos quieren incluir los libros apócrifos, pero las que conocen ni siquiera las quieren cumplir. Entonces, creo que es algo contradictorio. Sí, sí, es una ironía, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, a ver, no estudiamos las que tenemos, queremos más. Claro, no digo, no generalizo. Yo sé que, así como los estudiantes aquí del seminario es otra cosa, pero tenemos lo necesario, ¿no? Tenemos lo necesario. Y es cierto que la letra mata la ignorancia. Me hace recordar que un amigo pastor me dice, ¿cómo va el cementerio? ¿Cuál cementerio? El seminario, pues. ¿Cómo es posible? Digo, pastor, me está bromeando. Claro, ahí matan la ignorancia, ahí está enterrada la ignorancia, dice. Bueno, ¿alguna pregunta más para cerrar? Correcto. Entonces, entramos a los evangelios. En ese contexto histórico, ya podemos un poco entrar a los evangelios en medio a ver,
de que hay necesidad de tener un perfil doctrinal, hay la necesidad de establecer bien, ¿no?, los libros que van a ser la norma, ¿no?, de fe y de conducta. Entonces empezaron a ver la elaboración también, ¿no? La elaboración, que después ya fueron canonizados. ¿Qué podemos, según el contexto que hemos visto, qué podemos hablar sobre los evangelios sinópticos? ¿Habrá existido conflictos también para entender los evangelios, ¿no?, sinópticos? Estamos hablando de Marcos, Mateo y Lucas. ¿Hay conflictos o no? Porque, a ver, en la época antigua se creía que el evangelio más completo era Mateo, que Marcos era un resumen de los evangelios. Pero también ha habido cuestionamientos, ¿no? Ha habido inquietudes, preguntas, cuestiones. Entonces, cuando hablamos de los evangelios, el surgimiento de los evangelios fue en buena medida una reacción ante la disyuntiva crítica en que se encontraron las comunidades cristianas en torno al año 70. Me pareció interesante esta información y la quise compartir. ¿Saben lo que pasó en el año 70? A ver, historia es clave. ¿Qué pasó en el año 70? Un hecho histórico importantísimo, ¿eh? La destrucción del templo de Salomón. También aquí lo que ocurre, también un conflicto entre los judíos y los romanos. Los romanos avasallan a esta revuelta. Es porque se rebelan de la corrupción de Roma, de cómo quiere establecer sacrilegios en el templo. Hay toda una revuelta y ellos van al desierto de Judá, a un lugar que se llama Masada, especie de ciertas montañas, donde Herodes el Grande había construido ciertas fortificaciones. Se refugian ahí y son sitiados por los romanos. Entonces, era una estrategia militar siempre el sitiar a, a una población. En el Antiguo Testamento, recuerden cómo fue sitiado Samaria, ¿no? O sea, cuando lo empiezan a sitiar, o sea, cierran toda posibilidad de subsistencia. O sea, no podían vender, no podían adquirir alimentos, salir, nada, nada, nada. Y ahí donde empieza a darse el canibalismo, ¿no? Ver personas, donde el estiércol de una paloma empezó a tener un valor para la alimentación. Era una estrategia militar, ¿no?, de poder acabar con una población. Y esa estrategia lo usaron también en Masada. Y la historia cuenta, la historia bíblica cuenta que algunos en su desesperación, algunos judíos, bastante judíos, se sacrificaron. Ahora, otra información histórica también. Jesús no fue el único que fue crucificado, decían, ¿no? Entonces, muchos judíos, muchas personas que se levantaron contra el Imperio Romano, también fueron muertos en sacrificio de una cruz, o sea, los mataban. Entonces, era algo, una muerte atroz, ¿no? Ya ustedes saben, la historia menciona de que morían no en un momento, sino que demoraban hasta 3 días en morir.
a plena, ¿no? En intemperie, donde el clima atroz, el calor de 50 grados, entonces aumentaba la agonía, ¿no? Aumentaba la agonía, aumentaba la desesperación de las personas, ¿no? Entonces, era una muerte atroz. Entonces, los romanos usaban estrategias, ¿no?, de guerra para exterminar, ¿no?, a todo objeto de peligro, ¿no?, sea personas, sea pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí también bajo esta coyuntura surge también un antagonismo entre cristianos, y en esta época donde más aparece son los fariseos. No se establece bien la razón, pero como grupo religioso son los que sobreviven en esta época del 70 y adelante, 80, 90, y hacen una reflexión teológica sobre este suceso trágico. O sea, el templo es destruido, el templo centro de la adoración, centro de la justificación para el judío, o sea, es destruido. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora ya sabemos a través de la historia. Y ahí nace la pregunta, ¿quién es el responsable de que Dios nos haya abandonado a manos de los romanos? Y hay una polémica entre fariseos y los cristianos que se ve visiblemente en el Evangelio de Mateo. O sea, buscan responsables. Los fariseos decían, ¿no?, es por estos cristianos que blasfeman, que han desatado la ira de Dios, y por eso que se ha destruido el templo, por eso que se ha, ¿no?, masacrado a muchos judíos. Y los cristianos, a su vez, ¿no?, responden, ¿no?, que son los judíos que no acatan la ley, que viven de manera hipócrita, que predican algo que no cumplen, que exigen algo que ellos mismos no cumplen. Entonces se desata una polémica para buscar responsables sobre la masacre. Entonces también, frente a esta coyuntura política, social, religiosa, son una de las causales para escribir realmente, ¿no?, el Evangelio de Jesús. ¿Qué es realmente el Evangelio de Jesús? ¿En qué consiste el Evangelio de Jesús? ¿En qué consiste el reino de Dios? Entonces, una de las posibilidades, ¿no?, una de las razones, diríamos. A ver, un consenso amplio, aunque su elaboración precisa sea discutible, entre los discípulos galileos se conservó una tradición de dichos de Jesús, la fuente Q, y una serie de apotegmas, o sea, una forma literaria centrada en una palabra de Jesús con un pequeño marco narrativo. Entonces, otra de las formas que da origen a los evangelios es que, como hablábamos, ¿no?, no hay un libro, no hay un texto, no hay una sagrada escritura que sea universal para la comunidad cristiana. Entonces, los discípulos en Galilea habían conservado una tradición de dichos de Jesús, la fuente que viene a ser de la palabra alemán Quellette, que significa fuente. Entonces, Quellette representa la letra Q, ¿no?, que significa fuente. Otra de las razones, o sea, había pequeños fragmentos, como estamos viendo, obras literarias que circulaban dentro de las comunidades cristianas. Entonces, había dichos de Jesús, algunos dicen que eran sentencias, ¿no?, sentencias de juicio que había pronunciado Jesús. Otro le hacía un preludio, ¿no?, una pequeña introducción, un pequeño marco narrativo para introducir la palabra de Jesús. Pero no había algo universal, algo que pueda encaminar
a todas las iglesias, ¿no?, que estaban en diferentes lugares. De esta forma puede entenderse el surgimiento de los evangelios como desarrollo orgánico de la dinámica de la tradición oral. Antes que fueran escritos los libros del Nuevo Testamento, estaba la tradición oral. Era, algo común dentro de la enseñanza, como un elemento pedagógico, ¿no? A través de la enseñanza, a través de la tradición oral, se enseñaba. No había posibilidad de usar escritura, solamente los que tenían cierta posición, ¿no?, social o económica, podían acceder a una educación como la que conocemos en la actualidad. La forma como el pueblo se educaba era a través de la tradición oral. Se enseñaba, y ahí está en Deuteronomio capítulo 6, ¿no?, cuando dice: esto le dirás, ¿no?, a tus hijos al levantarte, al mediodía, al acostarte, y también le dirás a los hijos de tus hijos, a tu descendencia. Era la forma como se cultivaba el conocimiento, ¿no?, a través de la tradición oral. Entonces, en un periodo antes que fuera escrito el Nuevo Testamento, los evangelios, había la tradición oral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, Dios le bendiga. Sí, mi hermana Heidi. Entonces, pastor, como usted nos dice, ¿no? El Nuevo Testamento fue escrito, ¿no?, a través de oral, una comunicación oral. Entonces, pastor, el Antiguo Testamento fue también de la misma forma. Correcto, correcto. Por ejemplo, el Pentateuco es una compilación de las tradiciones orales. O sea, y por eso que le mostré la línea histórica, ¿no? Cómo desde Abraham empieza la promesa, quiero cortar, hasta llegar a ser pueblo, ¿no? Entran a la tierra prometida y todo lo demás, y después llega la monarquía y se fragmenta. Cada zona, sea el sur, sea el norte, Samaria, Judá, empiezan a hacer su reflexión teológica sobre Yahvé. Y esas tradiciones populaban dentro del pueblo. Ya en el siglo VI o V antes de Cristo, después del exilio o en el exilio, empieza ya a la reflexión, como ahora, ¿no?, frente a hechos. En ese periodo del Antiguo Testamento se empieza a reflexionar cómo el pueblo elegido, el pueblo que Dios sacó con señales, ¿no?, portentosas, llegó a una tierra por gracia de Dios, donde fluía leche y miel, una nación que adquirió el respeto de todas las comunidades, de todas las etnias, llega a ser esclavo, lleva a perderlo todo, familia, lugares, ¿no? Entra en crisis su fe, empiezan a reflexionar y es un momento histórico, ¿no?, circunstancial también, ¿no?, obliga de alguna manera a establecer los principios, ¿no?, básicos de la Torah, ¿no?, de la ley de Dios. Y hace todo un preludio desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿no? Entonces, también las tradiciones orales han sido fuente para escribir el Antiguo Testamento, porque era la forma como se transmitía el conocimiento, ¿no?, desde la población que no accedía a una educación formal como ahora la entendemos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Doctor, una consulta.
A ver. Y nos está hablando usted de los evangelios sinópticos, ¿no? Ujú, Tanto ujú, Mateo, Marcos y Lucas, ujú, que nos presentan, ¿no? Casi básicamente la vida humana de Señor Jesús, ¿no? Pero ujú. ¿por qué Juan es apartado de esos tres libros, ¿no? Buena Creo que pregunta. de repente porque lo presenta más como el Hijo de Dios y resaltando su deidad. A ver, para empezar tenemos que precisar el auditorio. Cada escritor tiene un objetivo claro, ¿no? Objetivo claro. Por ejemplo, Marcos va a presentar como el Hijo de Dios, ¿no? Enviado como el Mesías. Mateo también, pero hace una vinculación con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la comunidad de Mateo tiene esa mixtura, judeos cristianos y también cristianos que vienen del gentilicio. Entonces, a ver, la necesidad de cada comunidad cristiana es distinta frente a los acontecimientos que hemos mencionado. Entonces, los desafíos son distintos. Y según la realidad, el contexto, cada uno presenta un plano de Jesús. Y en Jesús, a ver, vemos en Juan, si bien ahora es llamado el libro de los signos, porque donde más se visualiza los milagros, resalta los milagros. Inclusive va a mencionar que muchas obras de Jesús no alcanzarían, ¿no?, a ser escritas, faltarían libros, faltaría páginas. Entonces, obviamente, ahí está el mesianismo de Jesús, está, ¿no?, la divinidad de Jesús resaltada, pero también una de las características principales del Evangelio de Juan, a diferencia de los demás libros, es que Jesús es presentado como el pastor, como el buen pastor, mientras que los evangelios resaltan la parte maestra, ¿no?, de Jesús. En cambio, resalta más eh, la función pastoral, ¿no? Pastoral, pero también mesiánica, el libro de los signos escatológicos, ¿no?, de las señales a través de milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final va a decir, no, todo esto fue escrito para legitimar que Jesús era el Mesías, ¿no?, el Hijo de Dios. Entonces, los intereses de cada comunidad era distinta. Y en base a esa necesidad, los escritores escribieron. Y hay que recordar que ellos no están pensando que los escritos que ellos han hecho o hicieron inspirados en el Señor iba a trascender, ¿no? O sea, Pablo no está pensando, estoy escribiendo a Gálatas, pero también, ya en el siglo XXI van a estar leyendo, no está pensando. Obviamente que eso está ya en la voluntad de Dios, en los designios de Dios, que es muy distinto. Bueno, por último, ¿cómo se formaron los evangelios? O sea, acá vamos a hacer una teoría, pero vamos a tener un receso de 10 minutos, ¿ya? 10 minutos para entrar al tema, cómo se formaron los evangelios, cuáles son las teorías o una de las teorías más resaltantes al respecto. 10 minutos y continuamos. Ah, hay algunas teorías que tratan de explicar, ¿no?,
al ver las similitudes y diferencias también que hay entre los evangelios, entonces han esbozado algunas teorías para explicar, ¿no?, la diferencia, las semejanzas y de cómo nace, ¿no?, de cómo se forman los evangelios. La teoría más comúnmente aceptada es la de las dos fuentes. El evangelio más antiguo es Marcos, del que dependen Mateo y Lucas. Pero estos dos últimos tienen en común muchos dichos de Jesús, que no están en Marcos y que proceden de una hipotética fuente Q, que ambos conocieron. La observación es que esta explicación es en base a relaciones literarias. Es una explicación en base a lo que hay, ¿no?, dentro de cada evangelio, ¿no? Lo voy a ver, a precisar en un cuadro. Si me permite. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la diapositiva? Amén, pastor. Amén, pastor, sí se ve la diapositiva. Ok. Miren, acá le voy a poner, voy a agregar aquí para poder explicar. En el primer cuadro, voy a poner acá, un ratito. En el primer cuadro es en el momento vital de los hechos. A ver. Voy a escribirlo. Listo. Un minutito. Turi se está tomando muy en serio el consejo de su psíquica. Está lista. A ver si alguien apaga su micrófono. Mi hermano Nelson, creo. Gracias. Entonces, aquí vemos el momento vital de los hechos. Es en el cual Jesús está desarrollando su ministerio. Pregunto, ¿alguien escribía o estaba a su lado escribiendo los hechos que ocurrían? No había ningún escritor, ¿correcto? Entonces, aquí está Jesús. Luego, aquí en la parte derecha encontramos ahí a los textos ya escritos. Pero ¿cuáles fueron las fuentes? Según lo que hemos hablado, hay dos fuentes. La oralidad, es la tradición oral, después de los hechos, empiezan a comentar, a transmitir de manera verbal todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús había hecho, ¿no? Pero también hemos hablado que había una fuente Q, y a ver, acá falta uno, voy a... ¿Qué otro elemento más circulaba? A ver, ¿qué otro elemento más? Fragmentos literarios. Pequeños fragmentos literarios que circulaban, ¿no? Circulaban. Había ahí. Entonces Marcos, para poder elaborar su evangelio, usa la tradición oral, pero también usa lo que hipotéticamente mencionan la fuente Q. ¿Por qué digo hipotéticamente? Porque no tenemos ninguna evidencia, ¿no? Ningún texto, ningún fragmento
Solamente en base a algunas indagaciones que se ha llegado a esta conclusión. ¿Por qué? Porque empiezan a discriminar, ¿no? En Marcos ya está la tradición oral, pero hay partes, sentencias de Jesús, palabras de Jesús, que no son propios de él. ¿De dónde sale? Entonces, de ahí empiezan a establecer posibles, ¿no? Hipótesis. Entonces, Marcos apela a la oralidad, tradición oral, y la fuente Q. Ahora, Mateo apela a la producción de Marcos, pero también a la fuente Q, y asimismo tiene una fuente propia, ¿no? Que investiga, que recopila y hace una investigación particular. Entonces, ¿por qué se llega que es una fuente propia? Porque estas expresiones o estos relatos no están ni en Marcos ni están en Lucas. Lucas, igual que Mateo, aprovecha la producción de Marcos, también la fuente Q, y también tiene su fuente propia, ¿no? Propia. Y ya el Evangelio de Juan, hemos dicho que es aparte. Entonces, esta es la teoría que más resalta, ¿no? Para explicar las similitudes, diferencias y cómo fue formado, cuáles fueron las fuentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Ahora, precisando el Evangelio de Marcos para hacer una pequeña reseña de este Evangelio. Es el más antiguo de todos los conocidos. El Evangelio de Marcos conoció una existencia oral, como hemos mencionado. Marcos es probablemente el primer relato completo sobre la vida y el mensaje de Jesús. El primero entre los textos que se denominan evangelios. Ciertamente es el evangelio canónico más antiguo. El objetivo de esta obra es recuperar la historia de Jesús en un momento en que por el paso del tiempo y la muerte de los testigos de la primera hora se corría el peligro de perder su memoria. Como le mencionaba, ¿no? La primera generación ya está partiendo, se corre el riesgo de que se pierda la memoria y se pone por escrito, ¿no? Para resaltar realmente el mesianismo de Jesús, pero también el libro de Marcos empieza a enfatizar sobre el reino de Dios, ¿no? Entonces, es el reino que se acerca y hace la invitación para que todos puedan entrar en el reino. En algún momento les sugiero que puedan investigar sobre el reino de Dios. Qué interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento es la palabra hebrea malkut, malkut. Entonces, y cuando se habla de reino tiene una variante de acepciones, ¿no? Que habla también de lo territorial. Y ahí hace énfasis que todo lo que en la actualidad vemos y estamos no es propio, sino le pertenece a Dios. Y hay una serie de bases bíblicas que lo mencionan al respecto, ¿no? Entonces, son dos objetivos basados en esta necesidad del peligro de perder, ¿no? La memoria, los hechos, ¿no? El Evangelio de Jesús. Entonces, se elabora el Evangelio de Marcos resaltando, ¿no? La divinidad de Jesús, resaltando el reino de Dios. Todo libro tiene una estructura y hay formas diferentes de estructurar. ¿Qué nos permite obtener el análisis de una estructura literaria de un libro del Nuevo Testamento? Nos permite encontrar su teología, nos permite encontrar el mensaje,
que hay, porque las partes que rodean a la centralidad, al propósito del Evangelio de Marcos, van a darle el soporte, ¿no? Van a dar esa fuerza para que resalte el mensaje, el propósito, ¿no? En esta forma, hay diferentes formas de estructurar. Esta es una, y después voy a mostrar otra. Aquí hay una sincronía. Es un método estructural. Está con similitudes o diferencias o oposiciones. A ver, en la primera parte, un ratito, en la primera parte del Evangelio de Marcos, encontramos, a ver, una primera parte introductiva, desde el 1 hasta el capítulo 8, versículo 30. ¿Qué contiene en este bloque? Explica cómo cómo Juan el Bautista inicia, ¿no?, su predicación haciendo el preludio, haciendo el camino para Jesús. En el 1:1 comienza la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el segundo bloque, que está en el lado derecho, en el cuadro derecho, comienza indicando que se inicia algo nuevo, en el 8:31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debería sufrir mucho. Luego, en el primer bloque, el que está resaltado de naranja, dice, termina con la confesión de Pedro, 8:29, tú eres el Mesías. Y en el segundo cuadro, también resaltado con naranja, dice, termina con la confesión del centurión. No, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hasta ahí ya estamos viendo ciertas pistas. Pedro representa al judaísmo, ¿no?, a los judeocristianos, que reconocen que Jesús es el Mesías. El centurión representa también al gentilicio, que también reconoce como el Hijo de Dios. Que ahí está esa figura, ¿no?, de Mesías, Hijo de Dios. Entonces, uno va estructurando de esta manera, con similitudes, con oposiciones, ¿no?, con relaciones, y ahí va a establecer el centro o el propósito del libro. Entonces, repito, esta es una de las formas, no es la única, de establecer la estructura literaria para encontrar el centro teológico del libro de Marcos. Y esta tarea lo podemos hacer con todos los libros del Nuevo Testamento para encontrar el centro, ¿no?, la propuesta teológica de cada libro. Luego, acá tengo otra forma de estructurar. Este es el contexto literario, es decir, de manera global, todo el Evangelio de Marcos. Empieza con una introducción del capítulo 1 hasta el 1:13, el Evangelio de Jesús, el Cristo Hijo de Dios. Jesús y Juan el Bautista a orillas del Jordán. Luego, el primer bloque, la primera parte, habla del ministerio público de Jesús en Galilea. Que ahí está desglosado, ¿no? Ministerio inicial en Cafarnaúm, ministerio en las dos orillas del lago, ministerio en las dos orillas del lago, y en el centro está la profesión mesiánica de Pedro en Cesarea. Tal igual como la otra estructura, ¿no? Jesús es el Mesías. O sea, ya vamos viendo lo que el autor quiere resaltar sobre Jesús, que es el Mesías, que no solamente es para los judíos, sino tiene una trascendencia a todo gentilicio. En la segunda parte, la preparación privada para su pasión en Jerusalén. Ahí están los relatos camino a Jerusalén, ministerio en Jerusalén, pasión y muerte de Jesús. Y como conclusión, termina la resurrección de Jesús en Jerusalén y una conclusión final. Entonces,
La estructura nos va a ayudar a precisar la centralidad o propósito o objetivo, ¿no?, del autor de cada evangelio, de cada libro del Nuevo Testamento. Entonces, en conclusión, ¿no?, ahí lo que estaba hablando. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea que no solamente era reconocido por los judíos, sino también por los paganos. Cuando ya uno quiere llegar a un determinado relato de un libro del Nuevo Testamento, tiene que abordar al contexto literario mediano y el inmediato. Quiero partir del inmediato. Por ejemplo, si yo quiero resaltar sobre el anuncio de Jesús, ¿no?, sobre su muerte en Marcos 8, 31 al 38, que está en la parte naranja, el contexto inmediato son los relatos que están antes y después. La confesión de Pedro y del 9:1 al 13, no todos gustarán de la muerte. En la confesión de Pedro, él es el Mesías, ¿no?, el Hijo del Dios viviente. Y en el relato que quisiéramos estudiar, Marcos 8:31, en el anuncio de Jesús, hay una reacción de Pedro. Pedro le dice que tal cosa no te acontezca. Es decir, no tienes que morir, porque tú eres nuestro prospecto para la liberación del pueblo de Israel. Y si tú mueres, ya no vamos a tener esperanza. Entonces, pero Jesús le habla de la necesidad de ir y le reprende, ¿no? Frente a esto está el relato de no todos gustarán de la muerte. Si bien Jesús pasa por el tránsito de la muerte, pero también hay el relato de que no va a ser una experiencia para todos. Algunos, ¿no?, no gustarán de la muerte. Y con todo esto tengo que reflexionar, ¿no? Tengo que reflexionar qué tiene que ver la muerte para el creyente que está en el camino de su liderazgo, en el camino de su ministerio. Porque en el anuncio que hace Jesús, a ver si no me voy a ver en el anuncio que hace Jesús del 8:31 al 38, llama a sus discípulos y les dice, ¿no?, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el sacrificio de Jesús? El tomar la cruz y seguir al Señor. Entonces, lo primero que podemos establecer que es el camino para salvar a la humanidad. Correcto. No hay otra forma, no hay otro camino. Pero como discípulos también está nuestro camino. Ahora, si uno va a ubicar el contexto histórico, que es el año 60, en la cual probablemente, es lo más probable que fue escrito, el libro de Marcos, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Quién está gobernando? ¿Quién está como emperador? Está Nerón. Y hay una persecución contra la iglesia. Los creyentes están muriendo de distintas formas, crucificados, algunos están muriendo en el Coliseo Romano, sirviendo de espectáculo, de atracción para el público. Entonces, Marcos resalta, ¿no?, la importancia de ser sacrificado. No, si realmente uno quiere seguir al Señor, su vida tiene que ponerlo en favor del Señor y de su evangelio. Entonces, ahora, que ahí está también el elemento teológico. Así como Jesús resucitó, también el creyente va a resucitar. O sea, no va a haber ya un final en el cementerio o en la tumba,
sino el que está siguiendo a Jesús va hacia él. Pues podemos sacar muchas promulgaciones teológicas. Y en el contexto un poco lejano, tengo que ver el bloque en la cual está mi relato de estudio. Este es un ejemplo, son algunas pautas que le estoy dando para que ustedes puedan analizar cada libro del Nuevo Testamento. Es importante, repito, prestarle atención a la estructura literaria, al contexto histórico, ¿no? Que ahí viene lo cultural, ¿no? Que tiene lo social, lo político, lo económico, ¿no? El aspecto de fe. Nos van a ampliar y nos van a ayudar a comprender el texto y la propuesta teológica de cada libro. Ahora, en Marcos, ¿qué notamos? Encontramos la trayectoria petrina. O sea, el papel de Pedro en Marcos es especialmente relevante. Le menciona muchas veces, 25, que a los demás discípulos. Es el primer llamado. Jesús visita su casa. Los discípulos son Simón y los que estaban con él. Ocupa el primer lugar en la lista de los 12 y goza de una especial cercanía de Jesús. Es portavoz del grupo, pero no se ocultan sus tergiversaciones y flaquezas. Si bien Marcos resalta a Pedro, releva, ¿no?, su personaje, pero también pone en vitrina sus tergiversaciones y su flaqueza, ¿no? O sea, muestra a un líder con sus falencias, con sus capacidades, ¿no? Muestra la naturalidad del discípulo de Jesús. Pero en esa naturalidad también uno va a ver la necesidad, si entramos en el corazón de Marcos, que debemos estar en el reino, que el gobierno de Dios, que la cobertura de Dios, que la dirección de Dios es importante para poder establecer un buen seguimiento a Jesús, un buen seguimiento, ¿no? Entonces, hay una influencia petrina en el Evangelio de Marcos. La comunidad de Marcos, que es el aspecto social. Marcos escribe para una comunidad de procedencia pagana fundamentalmente, aunque también habría miembros procedentes del judaísmo. Por eso explica las costumbres judías, ¿no? Y en su obra no tiene mucho relieve las cuestiones típicamente judías. La apertura a los gentiles no ofrece problemas. Está clara y la misión es legitimada por recurso a la vida de Jesús. Es una comunidad marginal, como todas las de la segunda generación, que se diferencian por la forma como gestionan esta situación social. Con frecuencia, la iglesia en el siglo I es una iglesia marginal, o sea, una iglesia que es discriminada por por la ciudad como Judá, Jerusalén. Son aquellos que no tienen oportunidades para poder establecer una comunión a través de la fe judía, por las limitaciones y prejuicios que tienen, enfermedad, pobreza, ¿no?, y otros elementos más. Entonces son gente que ha sido expectorada por la comunidad judía, pero ven en Jesús la oportunidad de entrar al reino de Dios. Entonces, y le voy a proporcionar una información de cómo era el contexto social, ¿no?, en el siglo I, en la cual se forman los libros del Nuevo Testamento. Ahí está la categoría de honor y vergüenza, la clasificación de oficios y cuál era el valor social que le daban a cada persona, ¿no? También por su linaje, ¿no? Por de dónde venía, etcétera, etcétera. Entonces, la gente de Marcos y la gran mayoría de la iglesia en el siglo I, la gran mayoría
son gente pobre, como diría en el griego los tocos, en el griego que significa los nada, los que no tienen nombre, los que no tienen pertenencia, los que no tienen ciudadanía, los que no importan. Ahora, ¿de dónde procede el Evangelio de Marcos? Algunos sitúan que está en Roma, otros en Siria. Entonces, hay diferentes posiciones, ¿no? Pero ahí tienen esa información, ¿no? Esa información, bien en Roma o bien en Siria, ¿no? En Siria. El tiempo de redacción hay dos, el año 60 y otro puede ser en el 66 al 72. Ahora, en el 60 se basan en las persecuciones, ¿no? Está narrado en Marcos 13, de 9 al 14. Reflejan situaciones que se dieron con frecuencia en los albores de la segunda generación, en la época del emperador Nerón. Lo comentado, ¿no? Hay una persecución, creyentes que mueren en el Coliseo para espectáculo, ¿no? De los pobladores. Eso es evidencia interna dentro del texto. Otros sitúan el Evangelio entre los años 66 al 72, dado que lo más obvio es interpretar 13:2. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La referencia a la destrucción del templo, ¿no? Por los romanos en la guerra judía, ¿no? Que hemos explicado. Lo más probable es datar la redacción final del Evangelio poco después del año 70. Por las evidencias, ¿no? Ahí Marcos habla en futuro, obviamente, porque está escribiendo a destiempo sobre la destrucción del templo. Y para escribir ese hecho, tiene que estar años más adelante de la destrucción, un mínimo en el año 70, ¿no? Entonces, en conclusión, los evangelios nacen desde una coyuntura de necesidad de establecer un perfil doctrinal, nace porque hay incertidumbre, ¿no? En cuanto a las escrituras, ¿no? ¿Qué escritura debe ser el que pueda ayudar a encaminar de manera correcta la vida de la iglesia, ¿no? En cuanto a fe, en cuanto a comunión y servicio? Entonces, hay que entender que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por necesidades muy particulares, no porque se les ocurrió, sino cada comunidad, cada iglesia demandaba, ¿no? Una palabra, ¿no? Demandaba que el evangelio de Jesús, el anuncio de Jesús, sea reflexionado y sea contextualizado según la realidad de cada comunidad. Eso también lo hace Pablo. Pablo escribe una carta de manera precisa y específica para cada comunidad cristiana, ¿no? Cristiana. El marco social donde se forman la gran mayoría del Nuevo Testamento son en base a comunidades de extrema pobreza, no digo pobreza, sino extrema pobreza, gente que no tiene oportunidad, de repente si mañana va a trabajar o mañana va a comer, o sea, no tiene esa posibilidad. Es diferente a la pobreza actual. En la pobreza actual, en lo mínimo, de repente tiene siquiera algo para comer en estos días, o sea, muy austero, muy poco, sí, pero tiene. Pero esta gente está tan golpeada que no tiene, no sabe si mañana va a seguir viviendo. Esa es la gente que formaba parte de las primeras comunidades cristianas, ¿no?
¿Alguna pregunta final? Pastor. Sí. Sí, entonces podríamos llegar a la conclusión de que si antes el Evangelio o la palabra de Dios se transmitía de forma oral, había un momento en que la forma oral tendía a añadir o quitar algunos eventos importantes, y creo que la importancia de las escrituras era un propósito de Dios para esta generación en la cual vivimos, y si Cristo todavía no regresa, para la generación que viene, ya sea de forma digitalizada, pero ¿no? Canonizada, porque en el libro de Apocalipsis habla, ¿no? De que Dios dará su paga al que añade y quita de la palabra de Dios. Entonces ya no hay excusa, que tenemos en la mano la verdad de Dios, y que todo obra para bien, ¿no? Y Dios en su infinita sabiduría pensó en nosotros también. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Entonces, la recomendación entonces es cuando usted va a analizar un libro del Nuevo Testamento, debe considerar estos elementos que estamos compartiendo, para que en base a la propuesta teológica, con el ejemplo de Marcos, que es el reino de Dios, que es Jesús, es el Hijo de Dios, ese va a ser la clave de lectura para interpretar Marcos y poder contextualizar según la necesidad de la iglesia en la cual estamos sirviendo. Entonces, demanda de todo un trabajo, dedicación. Correcto. Entonces, vamos a orar para dar por finalizada la clase de hoy. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros esa responsabilidad de acercarnos a tu palabra con mucho respeto y encontrarnos, Señor, con tu mensaje que trasciende hasta el día de hoy, para que fielmente podamos transmitirla. Y no solamente transmitirla, podamos vivirla, Señor. Gracias te damos por este tiempo y ayúdanos, Señor, cada día a poder seguir aprendiendo para, Señor, perfeccionar nuestro servicio día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis estimados estudiantes, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos reencontrando el día lunes. Bendiciones.